Bueno, todas las personas somos iguales frente a la ley y la diversidad nos caracteriza como seres humanos. Por ello, insisto, debemos entender y respetar la diversidad sexual que consiste en la forma de que cada quien asume, expresa y vive su sexualidad, lo cual es un derecho humano, y lo hemos estado viendo durante todo este programa, que es protegido por leyes nacionales e internacionales. Y esto, las preguntas van para los tres, ¿eh? Sí, empiezo con Franco. ¿Qué falta por hacer para difundir a la sociedad los derechos que tiene la población LGBTQ+, y que se respeten? Hablemos de la sociedad, la difusión de estos derechos y el respeto de la misma por los integrantes de la sociedad en general. Nos hemos dado cuenta cuando, por ejemplo, aquí en Sonora se da una reforma en pro de la población LGBT, que en los diferentes medios y alcances que tienen el Congreso o el gobierno del Estado no se difunde. Incluso todavía hay gente que pregunta si en Sonora se puede casar una pareja del mismo sexo, justamente porque no hay difusión por parte de las diferentes entes de gobierno para que justamente la gente se entere. También hay mucha gente que no sabe de la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque no se ha difundido. ¿Cuántas veces no vemos que si el gobierno hizo una campaña para darse publicidad de ir a tal o cual colonia a hacer un meeting, lo publican a más no poder y salen todos los medios de comunicación y llaman a rueda de prensa? Pero cuando se hace una reforma en materia de derechos humanos que vaya en pro de la población LGBT, dirigida a la población LGBT, la difusión es nula realmente. Somos nosotros como sociedad civil organizada quienes nos encargamos de difundir ese tipo de ganes que tenemos, ¿no? hacia nuestra propia población, porque no vemos esa empatía por parte de las diferentes instancias de gobierno. De repente, incluso, por ejemplo, me tocó monitorear cuando el Código de Familia fue reformado en materia de matrimonio igualitario. Creo que pasaron como 3, 4 meses para que el Código de Familia que aparece en el portal oficial del Congreso para el Estado de Sonora estuviera modificado. Y yo estuve checando y checando la página constantemente. Digo, soy abogado, todos los días checo el código. Entonces, no lo cambiaban. Y la gente entraba y seguías viendo la figura de familia, de matrimonio, de concubinato, con el concepto arcaico, ¿no? Y yo creo que justamente es eso. Lo que falta para difundir es que se emplee dentro de las diferentes direcciones de comunicación social de los entes de gobierno, que hagan una campaña de difusión en materia de derechos humanos. Sobre todo, por ejemplo, estamos acostumbrados, no está tan bien, pero estamos acostumbrados a que este mes se difunde todo. Y es el único mes en el que todo el mundo difunde y todo el mundo hace campaña con los derechos de la población LGBT. Pero seguimos viendo al gobierno nulo. Misma pregunta. ¿Qué te puedo decir? Sí. Existimos todo el año, ¿no? Sí, existimos todo el año, definitivamente, no es nada más en junio. Y coincido mucho con lo que dice Franco. Necesitamos el esfuerzo verdadero, ¿no? De la figura garante de los derechos humanos de la población, que es el Estado. No nada más que cambien el color de sus logotipos en todas sus dependencias, sino que realmente se enfoquen a trabajar en todas las campañas que hacen, algo que aporten. Si es el registro civil, que pongan una pareja del mismo sexo. Si es la Secretaría de Salud, pues que pongan una fotografía de la atención a una persona trans, por ejemplo, ¿no? No binaria, qué sé yo. O sea, que la interseccionalidad atraviese todas las instancias, porque estamos en todas partes, ¿no? Y definitivamente yo creo que también algo muy necesario es la creación de una dependencia a nivel estatal que atienda la diversidad sexual. Y que promueve y difunda. ¿Por qué? Porque ahí sí se ahorrarían, sería el área responsable de garantizar esas capacitaciones a lo largo y ancho de todas las dependencias del Estado, en todo el Estado, ¿no? No va a ser una sola persona, claro, ¿no? Pero que se creara una dependencia, un área de atención específica, porque se necesita, así como se hizo un área para atención a las mujeres, a las personas adultas mayores, a las infancias, al deporte, a las juventudes, pues bueno, hay una que necesitamos que exista, que tiene de todo un poco, ¿no? Que tiene personas adultas mayores, infancias, adolescentes, deportistas, etcétera. Misma pregunta, Lian, pero agrego la segunda. ¿Existe la suficiente y eficiente información en el sector educativo, planes de estudio, protocolos en las escuelas en contra de violencia y por el respeto de los derechos a la población LGBTQ+? Y lo digo porque pues, es nuestra segunda casa. La escuela es el segundo entorno. A veces estamos más horas en la escuela. ¿Qué está pasando ahí?
Sí, bueno, respondiendo a la primera pregunta abonando, justamente la normalización de las imágenes, tanto en los programas que sean LGBT, normalización de las imágenes. Pero no en todos, o sea, no solo somos personas de la diversidad, también participamos en programas económicos y todo. Debe de normalizarse las imágenes de la diversidad en todos los programas. Creo que ahí coincido plenamente con María Luisa y con Franco. Correcto. En el tema escolar, estamos avanzando, estamos muy lejos. Creo que ahorita nosotros somos infancias de la diversidad. Yo fui una infancia trans, una infancia de la diversidad, y existen ahorita infancias de la diversidad que están atravesando los infiernos que nosotros atravesamos, simplemente por cosas tan básicas como el baño. Existen, hace poco tuvimos un foro con infancias trans, donde uno de los mayores temores y obstáculos que están atravesando es el simple hecho de poder entrar al baño, que tienen que a veces aguantarse la jornada de 8 horas para poder entrar al baño hasta llegar a su casa. Pero hay prohibición, ¿no? Hay entras prohibición. Aquí, o sea, tú no entras aquí. Por parte, la mayor violencia que reciben es por parte, no tanto de los compañeras, sino por parte de personal docente y administrativo. Porque no saben, justo como decía Franco, no saben qué hacer. Les llega una infancia trans, una infancia de la diversidad y no saben qué hacer con ella. Las mandan a los baños de los maestros, entonces los aíslan en lugar de integrar y están dando una solución. ¿Está legislado esto? Ahí tienes. Es un gran problema porque justamente también es el llamado a las autoridades educativas. Y no hay todavía una legislación donde es uno de los llamados que tenemos por parte de la coalición, justamente, donde estamos instando a la Secretaría de la Educación, tanto pública como a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación de Cultura del Estado y de la Federación, para que el personal docente y administrativo se capacite en temas de diversidad y sepan cómo atender a las poblaciones LGBT, sobre todo a la población trans y a la población no binaria, en los casos como menciona Adrián. Nos queda un minuto, vamos con conclusiones de 20 segundos. Voy contigo, María Luisa. Edúquense, por favor, y abran su mente y su corazón. Porque si ustedes tienen un hijo, hija, familia de la diversidad, pues tienen mucho que aportar y tienen mucho que aprender. Te agradezco mucho, María Luisa. Muchas gracias. Elian, tu conclusión. Abran su mente y su corazón y, por favor, dignidad para las vidas trans. Te agradezco, Elian, gracias. Franco, voy contigo. Vamos con tu conclusión. Igualmente, más apertura en todas las dependencias, dejar de estigmatizar y, sobre todo, pues aliarse con nosotros como población para que el número crezca y que las políticas públicas se lleven a cabo. Nos comprometemos en Telemac siempre a seguir difundiendo los derechos de la población LGTBQ+, y no será el último programa en Punto de Encuentro. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Muy amables y, por supuesto, gracias a usted. Muy buenas noches. Bueno, vamos ya al tercer bloque. Se va rápido el programa. Sí. Se va rápido. Garantías y derechos de las personas trans y no binarias. Vamos con lo más básico porque es parte de los objetivos de este programa. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué es ser una persona trans? Una persona trans es una persona que no se identifica con el género asignado al nacer. ¿Qué es lo que explicabas en parte en el primer bloque? Pero podemos dar un poco más de información. Sí, claro. Sí. Una persona trans es lo contrario a una persona cisgénero. Una persona cisgénero es quien sí se identifica con el género asignado al nacer. Por ejemplo, tú eres una persona cisgénero, yo soy una persona trans. Así es. Perfecto. ¿Qué es ser una persona no binaria? Una persona no binaria es una persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros, que es con uno de los dos constructos, o sea, entendiendo que el género es un constructo social. Es una persona que no se identifica con el constructo social determinado como lo que es un hombre o como es una mujer. O como es una mujer. ¿Qué derechos actualmente cuentan en México las personas trans y no binarias? ¿Con qué derechos? En algunos estados ya existe la ley de identidad de género y en algunos estados las personas binarias ya pueden tener en su identificación simplemente la X. La X. El INE. Sí, el INE, la INE es esta identificación. Así es. Vaya, hay un avance por parte del Instituto Nacional Electoral en ese aspecto, pero ¿cómo andamos en otras identificaciones? ¿Cómo andamos en otros trámites? ¿Cómo es esta situación para las personas trans y no binarias? Bueno, contra personas trans, como ya lo comentaba Elian en un principio, o sea, Sonora desde el
22 tiene esta herramienta, ¿no?, de rectificación claro. de acta de nacimiento, porque Sí. que ya se llevan a cabo, pero solamente es en Hermosillo. O sea, si tú eres de Pitiquito, tienes que venir a Hermosillo a hacer el trámite. Si eres de la otra punta del estado, tienes que venir. Sigue siendo no democrático. Exactamente. O sea, sigue siendo... A pesar de que hay oficialías de registro civil en muchas partes del estado, tienes que venir a la cabecera. ¿Y cuál es el argumento de que no se puede hacer en oficialías? Más, que pues porque así es más fácil. Es más, tienen que traerse los papeles. Ajá. Es mucho más sencillo que donde estás, pues hagas el trámite, pero no, los hacen venir hasta acá. Y solamente en la oficialía del centro de gobierno, en ninguna otra. O sea, si tú vas a otro... son varias oficialías. No, pues ni siquiera en Hermosillo tiene que ser ahí, ¿no? ¿Y hay algún argumento que ahí esté el personal capacitado? ¿Qué tampoco sería argumento? Pues tener que estar capacitados todos, ¿no? Pues yo tuve la oportunidad de capacitar en varias ocasiones a personal de registro civil, pero pues entran y salen, ¿no? Y a pesar de que te digan ya estamos capacitados, realmente no están capacitados. Y aunque acaba de pasar la capacitación hoy, sí, mañana puede que las personas esas ya no estén, entonces hay que volver a empezar. Y la otra es que para las personas no binarias, la rectificación de acta de nacimiento tiene que hacerse por medio de un amparo. ¿Sí? Aquí en Sonora ya hay un par de personas que han accedido a ese derecho, pero tienen que pagar un amparo. Las personas trans menores de edad. No. Para menores de edad todavía no hay. No se puede, ni con amparo, ni con nada. Pero para personas no binarias, mayores de 18 años, tienen que hacer un amparo. No binarias. Personas trans mayores de edad sí pueden rectificar el acta, pero para las no binarias tienen que ampararse. Exacto. Entonces se tiene que trabajar, regreso contigo, Elian, se tiene que trabajar en qué leyes para que las personas no binarias tengan que ampararse. ¿Qué se tiene que modificar, Franco, en este punto? Es la misma, la ley del registro civil del Estado de Sonora. Otra vez. Es la misma ley, sí, porque civil. la misma ley es la que regula justamente, como dice María, a todas las entidades a todas las oficialías del registro civil del Estado, y es justamente la que permite o no permite el acceso a estas rectificaciones de acta. Y es quien también puede decidir si el trámite va a ser un trámite administrativo o no. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí realmente la ley no establece que únicamente en esta oficialía del centro de gobierno, donde está la dirección estatal de registro civil, es donde se puede hacer, pero por cuestiones administrativas es que ahí se hace. No hay una justificación como tal, pero si tú vas a una oficialía de otro municipio alejado de la capital del estado o incluso una dentro de la misma ciudad de Hermosillo, no te permiten hacer el cambio. Si el Congreso decide reformar la ley del registro civil para atender a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para infancias y adolescencias trans, creo que ahí mismo pueden aprovechar la recta para también ampliar la reforma y que vaya también apegado a las personas no binarias. No binarias. Elian, ¿qué trámites, qué documentos, cuál es el ABC para rectificar un acta en el caso de las personas trans, entiendo mayores de edad, en el caso de Sonora? Hay un formulario en el registro civil, es un trámite meramente administrativo, nada más llega un formulario, es una solicitud, te presentas con esos documentos que te piden, que es tu acta de nacimiento, es una copia del acta de nacimiento, tu identificación y la solicitud, y es todo lo que tienes que hacer, esperar. Una vez que te entregan tu acta de nacimiento ya rectificada, ya homologas todos tus demás documentos. Correcto. Prácticamente sencillo, pero no lo es a veces tan fácil. ¿Por qué a veces no es tan fácil? Porque cuando eres, justo como lo comenta María, eres de otros estados o eres de otros municipios o te topas con personal que no está capacitado, tienden a ponerte un camino un poquito más apedrado. A ver, distingamos entre el personal capacitado y no capacitado. ¿Cuál es cuál es el trato? ¿Qué pasa? Acaba de pasar justo ayer o hace unos días, antier, llega una persona de otro estado residiendo en el estado de Sonora desde hace años a solicitar su rectificación, ya mayor de edad. Y la persona que le atiende, para empezar, le malgeneriza. Es una mujer trans. Malgenerizar es cuando llamas con los pronombres inadecuados. Es una mujer trans. Entonces, en su acta de nacimiento, pues está con el género asignado al nacer, como hombre. Y le empieza a decir, oye, soy María, vengo a rectificar. Sí. No, pues yo te voy a llamar Juan. No, pero yo te estoy diciendo que este es mi nombre y vengo a rectificar. No, yo te voy a llamar como
Como aquí es oficialmente lo que dice, yo te voy a llamar como esa capacitación sobre el tema. Tú capacitas. O sea, y la persona que está actualmente ahí es lo que está haciendo. Una persona que ya se supone que debería ser capacitada, que está atendiendo el tema de rectificación de actas de nacimiento de personas trans, acometiendo sus actos, pues está súper mal. Elian, y luego voy con Franco. Sí. Además de estos derechos, ¿cuáles son los derechos humanos que más vulneran a las personas trans y no binarias en México, además de lo que hemos estado comentando en estos minutos? Para todos los... Vamos, venga. El pergamino. El derecho a la dignidad, el derecho a la vida, porque en México somos un país transfeminicida, o sea, en lo que va del año van más de 27 mujeres trans asesinadas. El derecho a la salud, no tenemos un derecho digno a la salud. Creo que esos son los 3 derechos fundamentales. ¿Qué es lo que más demandan en los derechos a la salud de las personas trans? Derecho integral a la salud. Sí. Principalmente el derecho digno y la atención digna a la salud. Correcto. No sé si quieras abordar. Bueno, hace poco también se han estado presentando situaciones a nivel nacional en relación a las personas trans y no binarias. También la falta de muchos consulados, ¿no? O embajadas de México, ¿no? Hacen ese trabajo administrativo también. Correcto. Sí. Sin embargo, se han presentado casos fuera del país donde se supone que hay más apertura todavía y más capacitación, donde se le niegan esos derechos a las personas trans que solicitan sus rectificaciones de acta. Eso también está pasando desde hace algunos meses. ¿Y qué fue lo que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores? Lejos de darle entrada, pues, y ahorita en el mes del orgullo, ¿no? Sí. Lo que hizo fue, al contrario, meter una ampliación de una contrademanda para que se tardara mucho más. Ahora, cuando tratas de homologar todos los papeles, y no me vas a dejar mentir, tú pasaste por eso, tu registro, si es una persona que ya está registrada en Hacienda, tu pasaporte, tu visa, la visa la perdiste, ¿no? Si esas verificaciones ya perdiste la visa. Pero el pasaporte también debe ser algo que se puede homologar fácilmente. Tampoco lo es. ¿Qué falta por hacer entonces, Franco, en leyes, políticas públicas, cambios en la sociedad también para que se respeten los derechos de las personas trans y no binarias? Yo creo que partir primero que nada de la sensibilización a todo el personal administrativo de las diferentes dependencias, justamente para que no exista ese trato indigno, como lo comentaba Elian, y que puedan, pues de cierta manera, es que no es siquiera facilitar el trámite, sino que se lleve el trámite normal como debería de ser, como lo estipulan los diferentes lineamientos, reglas, códigos, leyes, etcétera. Y sobre todo, pues justamente reformar y adecuar, homologar las leyes, reglamentos de las diferentes instituciones para cuando tengan algún caso de rectificaciones, de adecuación de documentos, etcétera, que puedan llevarse a cabo sin más ni más, porque justamente la limitación que se pone es porque no existe un articulito, un apartado, un decreto incluso, donde les permita al personal administrativo llevar a cabo ese tipo de trámites. Entonces se andan dando contra la pared justamente porque nadie ha llegado y les ha dicho, oye, mira, cuando te llegue este caso, se puede hacer de esta manera. Correcto. La creación de reglamentos en muchas ocasiones, cuando falta algún decreto o alguna ley para poder permitir algo, es muy permisible para que justamente el personal pueda llevar a cabo este trato digno a las personas trans y no binarias, claro. ¿no? Claro, vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final. Vamos a ver qué tanto ha avanzado el apoyo, el respeto a los derechos de la población LGBTQ+, en los primeros círculos, ¿sí? ¿Qué es la familia? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de los vecinos, ¿sí? Vamos a hablar de los entornos escolares, de toda esta parte al cierre de esta emisión. Pausa y volvemos. Bueno, quienes se identifican como gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, personas transgénero, personas no binarias y otras expresiones de la sexualidad y de género tienen más probabilidad de sufrir violaciones a los derechos humanos como violencia, tortura, criminalización, procedimientos médicos involuntarios, discriminación. Esto lo sostiene la Organización Mundial de la Salud. María Luisa, ¿existe en México estigmatización, discriminación para la población LGTBQ+, al momento de querer acceder a los servicios de la salud, buscar, por ejemplo,
activamente tratamientos? Sí, por supuesto. Efectivamente, muchas personas tienen en la cabeza que ya tenemos todos los derechos ganados porque ya tenemos matrimonio, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, se llevan entre las patas, coloquialmente hablando, el resto de los derechos humanos básicos que tenemos todas las personas, ¿no? Y el derecho a la salud es uno de los derechos que más es violentado para la población LGBTIQ+, ¿no? O sea, si hacemos especificaciones, por ejemplo, a los casos de las personas trans no binarias, pues ahí aunque hay un protocolo de atención, tanto para todo el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que lo emitió la Secretaría, Secretaría Nacional de Salud, ¿no? Sí hay reglamentos. Hay protocolos. Hay protocolos. El artículo 1 constitucional, ¿no? Sí, el artículo primero constitucional, que el párrafo quinto, ¿no? Que es un poema maravilloso, pero desafortunadamente parece letra muerta en algunas situaciones. Y específicamente en el tema de salud, a pesar de que existen protocolos, los protocolos, y los podemos platicar, no son vinculantes, pues, no son obligatorios, pues, ¿no? Sin embargo, te sirven como guías. Las guías médicas sí, ¿no? Que eso es algo importante y hay que poner un ojo de atención ahí. Pero todas las instancias de salud, aparte del protocolo del Sistema Nacional de Salud, tienen protocolos propios, ¿no? Menos la estatal, ¿no? Pero las federales tienen protocolos propios. Claro. Y en esos protocolos pues está el supuesto de la garantía, ¿no? Y vienen con guías específicas de cómo tratar bajo el renglón de la dignidad y trato digno, en fin. Sin embargo, sabemos que en la aplicación no. Y aquí es donde entran los supuestos, porque muchas personas, insisto, creen que queremos derechos especiales. No, lo que queremos es garantía de igualdad en el trato y en la dignidad en cómo se nos trata cuando nos acercamos a una atención a la salud, porque son especificaciones pues muy claras para cada tipo de población. Entonces, la sensibilización, el tener los conceptos adecuados, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que necesitamos que el sistema de salud contemple para la atención a todas las personas. María Luisa, ¿no? sí, de por sí en general falta mucha bioética en el ejercicio de la medicina. Sí, mucha bioética en general. Imagínate de esto. Elian, ¿hay negación en la atención todavía en México? Por supuesto. O sea, que no te atiendo. Así es. Y hay una parte en la población trans muy fuerte en la negación en la atención de la salud. De hecho, la población trans es una población más vulnerada. El sistema médico no está diseñado para... Es irreconocida la identidad trans dentro del sistema médico. En lo personal, se me ha negado la atención tanto en sistema público como privado. Entonces, ¿se puede decir qué tipo de atención estabas buscando y qué se te negó? Atención ginecológica. Ginecológica. Entonces ya en un sentido de urgencia, que se te niegue ese tipo de atención realmente ya es grave. ¿Y te dijeron que no? ¿No? ¿Te dieron argumento? Estás bien, no pasa nada, tómate un paracetamol, por poner un ejemplo. Bueno. Simplemente por eso. Bueno. Sí. Franco, ¿cuáles son los derechos humanos que más son violados, además de los que hemos escuchado, a los integrantes de la población LGBTQ+? Yo creo que para hablar de más. Muchos, pero justamente los que mencionaban aquí mis compañeros, el derecho a una identidad, al reconocimiento de una identidad en el caso de las infancias y adolescencias trans, es uno de los derechos humanos más violentados, sobre todo aquí en Sonora, porque pues el derecho al nombre parte de este primer apartado de la Constitución Política, que si bien la Corte ya lo dijo, que es inconstitucional la reforma que se hizo aquí en Sonora por no contemplar las infancias y adolescencias, pues lo cierto es que aquí el Congreso ha sido omiso en atender ello. También... O sea, perdón, ¿te pueden modificar el acta de nacimiento hasta que seas mayor de edad? ¿Es correcto? Muy bien. La reforma de aquí es eso. Puedes ir a reclamar tu identidad, tu rectificación de acta, hasta después de los 18 años. De acuerdo. Y también en materia de crímenes de odio, el hecho de que no se investiguen los crímenes de odio como deben de ser cuando una persona, por el hecho de pertenecer a la población LGBT, fue atacada bajo este estigma y que las fiscalías no hagan la investigación de manera adecuada, también es otro de los derechos pendientes y otro de los derechos vulnerados. ¿Por qué? Porque existe esta estigmatización también dentro de los medios de comunicación y dentro de la misma fiscalía. Cuando un crimen de odio es cometido en perjuicio de una persona de la población LGBT, lo catalogan como un crimen pasional. Y eso permea en que la sociedad pues
estigmatiza a la población LGBT. Entonces la estigmatización por parte de la Fiscalía y de los medios de comunicación sigue siendo una afectación a los derechos humanos. Por citarte un par. Sí, exacto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un informe, recomendó a los Estados miembros de la OEA que deben adoptar medidas integrales para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia cometidos contra la población LGBTQ+, aquellas percibidas como tales, bajo los estándares de debida diligencia. Y estamos en esto, María Luisa. ¿Qué falta por hacer en México en la prevención, investigación y sanción de todo tipo de violencia contra la población LGBTQ+? Definitivamente, déjame sacar el pergamino, ¿no? Bueno. La cartita Santo Claus y el pliego petitorio, pero realmente hay muchísimos pendientes. Para empezar, afianzar las leyes de no discriminación, o sea, verdaderamente castigar, ¿no? O sea, desafortunadamente, si no hay una punitividad cuando se comete un delito, la discriminación es un delito y eso no lo tenemos consciente. Entonces, ¿hay reformas al Código Penal al respecto? Sí, sin embargo, es muy difícil de comprobar la discriminación, ¿sí? Y no hay un castigo fuerte, ¿sí? Hay solamente órganos de observancia, que es el Consejo Ciudadano, que realmente seguramente ni siquiera lo tienes en el radar porque no, pues, ¿no? Entonces, la ley estatal que está en Sonora desde 2014, ley estatal para prevenir y erradicar actos de discriminación en el estado de Sonora, realmente, pues, no sirve de mucho. Es solamente, mira, esta es la discriminación. Y ya. Pero entonces, no tiene acciones, no promueve punitividad alguna. Se supone que el objetivo de crear esta ley era que se convirtiera en un CONAPRED chiquito, ¿no? Cada estado tuviera un consejo. Desafortunadamente, todo lo que tiene que ver en relación al tema de la diversidad sexual, todo eso fue eliminado, se quitó en el primer filtro. Entonces ni siquiera lo menciona. Entonces solo habla de discriminación como casi, de todo tipo. Entonces nos falta muchísimo. Falta legislar en códigos, procedimientos penales, en penales. ¿Qué falta en México? Sanción, reparación de actos de violencia contra la población LGBTQ+, que eso es muy importante. ¿Cómo andamos en esto? Muy lejos. Creo que la reparación en el tema de... Creo que hablábamos como la reparación hacia las mujeres trans, la violencia, es una reparación histórica de la violencia de las mujeres trans, está muy lejos de suceder. Sin embargo, que es una deuda grande que está por parte del gobierno para esta población. Claro, claro. Franco, ¿qué falta por hacer en México para que se logren derechos en materia de aborto legal o técnicas de reproducción asistida en esta parte? ¿Cómo andamos? Híjole, para empezar, el Código Penal para el Estado de Sonora establece el aborto como un delito y es muy punitivo. Justamente lo que hablaba Elian, ¿no? En materia de reparación del daño, cuando se comete un delito en contra de una persona de la población LGBT, no existe la reparación del daño, no lo prevé el código como tal. A veces se hacen reformas demasiado punitivas, pero dejando de lado la reparación del daño. Y en el caso del aborto, la punitividad hacia el aborto es muy fuerte. Y no solamente respecto de la persona que aborta, sino también en contra de quién lo practica, el médico, partera, el código, justamente a toda la línea de personas que pudieran llegar a asistir en un aborto, también los amenaza incluso con perder una cédula profesional. Entonces, sí, en materia de aborto legal en Sonora, andamos muy lejos. Claro. Ahí me gustaría también señalar algo. Existe una norma oficial que es la norma 046, ¿sí? Que en caso de que la víctima sufra un ataque sexual y que quede como resultado, ¿no? Para prevenir cualquier embarazo, ¿no? Deseado, nadie va a querer un embarazo después de un acto de una violencia sexual, ¿no? Se tiene que aplicar un protocolo, ¿no? La norma 046, y dentro de eso está la píldora del día siguiente, etcétera, etcétera. Es una excluyente de responsabilidad. No lo quieren aplicar. Ninguna instancia de salud lo quiere aplicar. O sea, los derechos sexuales de las personas gestantes están muy por abajo de los estándares de una verdadera garantía de derechos humanos. ¿Y cómo está la agresión sexual contra la población LGBTQ+? Pues mira, sigue siendo la violación correctiva una forma de, entre comillas, curarnos a las lesbianas. ¿Qué se entiende por violación correctiva? Que te van a violar para que se te quite, ¿no? Para corregirte, ¿no? En mi caso, que soy una mujer lesbiana,
pues me van a violar para que ya no me gusten las mujeres, que me gusten. Claro que existe. Se denuncia ante ministerios públicos todo esto. ¿Qué pasa en los ministerios públicos? Mira, todavía estamos muy lejos todavía de una sensibilización adecuada, porque en muchos espacios, en muchos municipios, no se cuenta con un centro de justicia para las mujeres, donde hay un tratamiento, ¿no? Más sensible, ¿no? Porque lo tenemos que decir, ¿no? También hay que mencionar lo poco bueno que hay, o sea, en materia de atención a los delitos sexuales, pues que no haya una revictimización, ¿no? Correcto. Pero no en todas partes hay centro de justicia para las mujeres. Entonces vas al Ministerio Público y te atienden, por lo general, un varón que no tiene la sensibilidad, que tiene muchos años, que tiene muchos prejuicios, y así me voy a ir, ¿no? Entonces, y bueno, o no nada más puede ser un varón, puede ser una persona que no haya recibido una capacitación adecuada, que no conozca los protocolos, o que sí los conozca, pero que diga, es que a mí no me interesa. O sea, el aborto es un crimen y de aquí no me van a sacar. Y aluden también a esas situaciones para decir, no lo voy a aplicar, ¿no? Y están violentando los derechos. Vamos a hacer pausa y regresamos con garantías y derechos de las personas trans y no binarias. Ilian. María-Luisa, pausa. A 55 años del inicio de la lucha, las personas trans y quienes viven con VIH siguen siendo oprimidas y discriminadas. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Por eso, el llamado de esta noche es dignidad para las vidas trans. Queremos baños neutros en todas las dependencias públicas. Queremos la creación de una dependencia especializada en población LGBT. Que se elimine del Código Penal para el Estado el delito de peligro de contagio por VIH. Que todas las parejas, incluso las mujeres cis, accedan a una derechohabiencia en sus servicios médicos para sus parejas. Y sobre todo, el reconocimiento jurídico a las infancias y adolescencias trans. Buenas noches. Nuestro país, México, tiene matrimonio igualitario en sus 32 estados, pero en la agenda, hay que decirlo, todavía hay muchos derechos pendientes de garantizar. Sí, la discriminación, estereotipos, digamos que han bajado respecto a años previos, pero las cifras siguen siendo alarmantes. Otras reformas importantes también se han implementado durante los años recientes en algunos estados o a escala nacional, como sentencias de máximos tribunales, derecho a la identidad de género, adopción homoparental y acceso a pensiones por reconocimiento de concubinato. Hoy, en punto de encuentro, avances y derechos por lograr de la población LGBTQI+ en México. Y bueno, estos son nuestros invitados a la mesa. Agradezco mucho la participación de María-Luisa Latorre, defensora de derechos humanos, integrante de Diversidad AC, coalición LGBTTIQA+. María-Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy un gusto. Bienvenida a tu un gusto casa, estar ¿no? aquí. ¿Mande? Bienvenida a tu casa. Sí, ya. Así es, gracias. Muchas gracias, María-Luisa. Muchos años de conocerte. Franco Montijo, muchas gracias. Abogado, hombre gay, activista. Bienvenido, Franco. Muchas gusto gracias, saludarte. Marco. Igualmente. Gracias. Gracias también, Elian Trujillo, activista. Hola, Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues empezamos. Franco, ¿cuál fue el camino y los obstáculos a los que se tuvo que enfrentar la población LGBTQ+ para que se aprobara el matrimonio igualitario en Sonora? Porque hay que recordar la lucha que hubo de años para que esto pudiera estar en el Código de Familia y que entonces los integrantes de la población no tuvieran que hacer un gasto en un amparo, y tú lo sabes muy bien, ¿sí? Para lograr ese derecho que ya era constitucional por una resolución de la Suprema Corte. ¿Cómo fue toda esa lucha? Híjole, para empezar, creo que es importante citar la transformación que tuvo el derecho de familia cuando se creó el Código de Familia, creando un Código de Familia, pues ahora sí que bastante de ultraderecha, con conceptos pero muy tradicionalistas, dejando de lado la posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran acceder a la figura de matrimonio, porque ponían el candado, el Código de Familia,
en el concepto tanto de familia como de concubinato y no se diga de matrimonio, dejando claro que el concepto de matrimonio nada más podía ser entre un hombre y una mujer. Obviamente, aparte de eso, había una cláusula, un pequeño párrafo dentro de ese mismo artículo donde decía, queda prohibida la unión entre parejas del mismo sexo. Todavía que dejaba de lado en el concepto de familia y en el concepto de matrimonio, todavía había un pequeño candado bastante importante donde prohibía a las parejas del mismo sexo acceder a la figura del matrimonio. Por ende, pues obviamente las personas tenían que acceder a un amparo que, aparte de ser un trámite costoso, era tardado, era desgastante. Y pues sí sucedió esa figura aquí en Sonora con la venida en 2011 de Derechos Humanos, en este auge, esta reforma constitucional, pues empezaron a emitirse diferentes criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde justamente el libre desarrollo de la personalidad permeó para que las parejas del mismo sexo accedieran al matrimonio igualitario. Y una vez con este logro, obviamente se vinieron todos los derechos y obligaciones del matrimonio para las parejas del mismo sexo, que esto es importante, pero dentro de estos derechos que están todavía en lucha, María Luisa, ¿existe en Sonora alguna iniciativa o acercamiento con legisladores para modificar leyes correspondientes y se apruebe la adopción homoparental? Hay que decirlo, en el Estado de México se dio la primera adopción de una pareja homoparental en enero de 2024. No me queda claro si en este estado ya las leyes correspondientes, que pueden ser códigos de familia o civiles, están reformados o fue por una resolución judicial. Pero bueno, vamos a basarnos en Sonora. ¿Cómo estamos en este aspecto? Pues en ese aspecto es una pregunta que es muy recurrente porque las personas es donde más, cuando se empezó a trabajar en el matrimonio igualitario, justamente fue una de los puntos donde se trababan los avances, porque los legisladores no le querían entrar al asunto de que, pero ¿y las familias, no? Entonces, si tú te acercas a la dependencia donde tienes que hacer esos trámites de adopción, que es el DIF, así es. Ahí, en los requisitos, en ninguna parte se especifica que parejas del mismo sexo no puedan adoptar, solo tienen que estar casadas. O la persona soltera, solo tiene que estar soltera. No especifica orientación sexual, identidad de género, expresión de género, absolutamente nada. Sin embargo, sabemos perfectamente que ahí la interpretación de las personas, ¿no? Los en criterios, este caso, claro. Los criterios más bien los prejuicios. Prejuicios en los criterios, ¿sí? Al momento de elegir a quién se le otorga la adopción del menor. Ahí es donde las personas servidoras públicas pues meten su cuchara y dejan entrar lo que tienen en la cabeza o a veces en el corazón, ¿no? Que no son cosas que van a pegarse a derecho y aplican ese prejuicio y esa situación, ¿no? Qué interesante lo que usted decía, Marisa, es que sí es cierto. Claro. En la legislación correspondiente no se especifica que tiene que ser una pareja heterosexual, no. No, solamente absoluto. casada. Exacto. Existe la adopción de personas solteras. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando inicias este proceso ante el DIF, pues hay una serie de etapas y fases, ¿no? Donde te entrevistan, donde te hacen estudios socioeconómicos, donde vas a conocer al menor y donde hay un equipo que va a decidir a quién le otorga la adopción. Y ahí es donde podría ser entonces discriminación. Sí, por supuesto, porque sabemos de la existencia de familias homoparentales y también de familias lesbomaternales que tienen añales ya estructuradas como familia y ahí están, pues, ¿no? De hecho, en los trámites, sobre todo en las familias lesbomaternales, se daba el trámite de adopción, ¿no? Claro. Por la ausencia de poder registrar, aunque estén casadas, la pareja de mujeres, de registrar a las hijas, ¿no? Con los apellidos de ambas. Se tiene que legislar, porque se tiene entonces que especificar. Ese es uno de los grandes para que pendientes. se detone el actuar de las autoridades correspondientes y no haya esa discriminación. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, sí está eso en batalla. Pues sí, es una de las propuestas, una de las propuestas que estamos trabajando para llevar a la mesa y ya la hemos intentado llevar en distintas legislaturas, pero no hemos tenido respuesta afirmativa todavía de que alguien le quiera entrar. Antes dime con Eliana, abogado, ¿sí? Algo más en este tema de la adopción homoparental en Sonora. Justamente, pues hay un dicho, ¿no? Que se dice lo que no está prohibido está permitido. Sí, es una máxima, como dice María, como dice María, el hecho de que ni el Código de Familia ni tampoco los reglamentos del DIF estipulen la prohibición de parejas del mismo sexo a acceder a la adopción homoparental o lesbomaternal, quiere decir que está permitida. Lo que tenemos que hacer realmente es
justamente homologar estos criterios. ¿Para qué? Para que no quede cabida en la interpretación de la norma, que no haya una laguna legal o un vacío, para que se pueda acceder a esta figura. Pero en Sonora ya pasó. Sí, en Sonora ya hay adopción. Ya hay adopciones. Ya hay parejas de mismo ¿Pero sexo tuvieron que han ampararse? No. No. Ah, bueno, procedió. Sí, como tiene que ser. Y todavía, de hecho, va por la segunda criatura en adopción, ya una pareja. Muy bien. Bueno, eso es una buena noticia. Elian, ¿qué es la identidad de género? La identidad de género es la autopercepción que tenemos de nuestra identidad y la expresión que tenemos autopercibida. Hay que entender que el género es un constructo social. Es tal cual nos identificamos. Por ejemplo, yo soy un hombre trans. Mi género asignado al nacer fue mujer, pero mi identidad es masculina, es hombre. Entonces mi transición fue de mujer a hombre. Esa es la identidad de género. Correcto, me queda claro. ¿Qué avances existen en México? Después vamos a ir con las lagunas, con lo que falta. Con todo lo que Sí, de acuerdo. Bien, sí. Estamos en el bloque de los avances. ¿Qué avances existen en México y en Sonora en el derecho a la identidad de género? En Sonora, apenas en el 2022, ya tenemos ley de identidad de género, pero solo para mayores de edad. Apenas en el 2023, el 19 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que la prohibición de la ley de identidad de género para menores de edad es un acto inconstitucional. Sin embargo, el Congreso del Estado de Sonora aún no ha hecho ningún acto administrativo para que los menores infancias y adolescencias trans todavía no lo puedan hacer. Que ahí, Elian, si esta nueva legislatura hace caso de esta resolución de la Suprema Corte, tendría que empezar el debate, ¿no? ¿A partir de qué edad, no? Y empiezan estos grupos interdisciplinarios a trabajar. Obviamente tendrán que incluirlos a ustedes en el análisis y vendrá, ¿no? ¿Existe dentro de otras legislaciones para hacer derecho comparado en otros países donde ya haya derecho a la identidad de género para menores de edad y desde qué edad? En Argentina, por ejemplo, no hay una regulación de edad. Más o menos las personas que han hecho su cambio de DNI en Argentina son 5 o 6 años de edad. Esos son los registros que tenemos. ¿Y qué tal con mi ley? Ahí luego platicamos. Ahí ¿no? sí. Es otro tema, es otro programa, ¿no? Sí, así es. El caso es Milei. Es otro programa completo. En Argentina. Sí. Entonces, ¿ha habido acercamiento con los diputados electos? ¿Todavía no? Todavía no. Sí, pero va a haber. Claro que sí. Va a haber, muy bien. Vamos a abordar más a fondo cuando lleguemos al tercer bloque. De acuerdo. Sí, garantías, derechos de las personas trans, de los no binarios. Ahí vamos a avanzar más. Abogado, ¿existen avances en México y Sonora en lograr el derecho de pleno reconocimiento de concubinato? Expliquemos el concubinato primero y luego vamos viendo esta parte, porque ya el matrimonio igualitario existe y por ende surgen derechos y obligaciones del matrimonio igualitario, pero el concubinato al parecer no, ¿sí? ¿Qué diferencia entre el concubinato y el matrimonio? Y luego vamos viendo si hay avances en esto. La figura del concubinato se da cuando no existe matrimonio por ninguna de las dos partes. E incluso ya la Corte va un poquito más allá, ya se emplea también la figura de la persona conviviente. Entonces sí hay avances en materia de concubinato, se dio junto con la reforma de matrimonio igualitario y es el mismo supuesto, es la misma figura, cambió la definición, ya puede ser entre dos personas, no necesariamente entre un hombre y una mujer. Entonces ya se le reconoce a las personas que cohabitan como pareja, ¿sí? Del mismo sexo. Hay ciertos requisitos, los mismos, pero sí. Los mismos derechos y obligaciones que las parejas del mismo sexo que están casadas civilmente a través de la figura del matrimonio igualitario. No más que hay que comprobar, ¿verdad? Así como lo hacen los heterosexuales, se tiene que comprobar el concubinato. Hay un requisito, sí. Pero entonces ya se puede. Ya se puede. Con eso me quedo para hacer pausa y regresamos con la agenda pendiente de derechos de los integrantes de la población LGBTQ+, al regreso del corte. Esta marcha no es solo una celebración, sino también es un recordatorio que aún falta mucho por hacer. El lema de este año es dignidad por las vidas trans. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando del segundo derecho más importante solo después de la vida. Las personas trans hemos sido históricamente vulneradas. Vivimos en un país transfeminicida. En lo que va del 2024, van más de 27 mujeres trans asesinadas. Por desgracia, eso nos sigue colocando otro año más en el deshonroso segundo lugar por mayor crímenes de odio a personas trans.